Muy buenos días, hermanos queridos. Una alegría, como no, alabar a nuestro Dios, que nos ha permitido en esta hora poder volver a reunirnos, entender de sus caminos, entender su palabra. Cómo no alabar a nuestro Dios por nuestras hermanas Cecilia Espinosa, hermana Raquel Olave. Oramos en la reunión de oración para que alguien trajera a nuestra hermana Raquel, pero el Señor dijo que ella podía venir manejando y llegó sola manejando. Es grande nuestro Señor, nuestra hermana Cecilia también, gracias a Dios. Por eso, hermanos, es tan importante que meditemos en la palabra cada día. No solo esperar el día domingo, sino que también cada día renovarnos en oración, en lectura de su palabra, que es tan profunda. Nosotros solamente podemos dar una pincelada el día domingo, solamente podemos guiar un poco lo que el Señor pone a través de su Espíritu Santo, pero también cada uno tenemos la oportunidad cada día dar un tiempo con el Señor. Y, permiso. Y increíblemente ya llegamos al capítulo 17 de Apocalipsis. Es un capítulo fuerte, es duro, es una palabra que es verdadera, eficaz también, porque es para la iglesia y es para cada uno de nosotros también exhortarnos a quiénes somos en Cristo y cuál es nuestra tarea. Y es así como llegamos a este capítulo 17, que es una declaración de lo que es un juicio de Dios a la gran ramera, dice. El capítulo dice juicio a la gran ramera. Y aquí también habla, como en el capítulo 18, hay un juicio a la gran Babilonia. Separa estos dos conceptos y que estos juicios ya fueron ejecutados, pues ya lo hemos visto en los otros 16 capítulos de Apocalipsis. Hemos visto cada capítulo cómo se ha llevado a cabo los juicios del Señor en su plena justicia. Nadie puede cuestionar esos juicios porque el Señor ha dado explicación a cada uno de los juicios que Él ha ejecutado. Y entre esos juicios ya vimos que están los 7 sellos, están las trompetas, las copas de ira. Y este juicio a la gran ramera es un juicio que se ejecutó, pero aquí está hablando cómo se lleva a cabo este juicio, cuáles son las implicancias, quién es la gran ramera, que el Señor lo define así. Y para empezar debemos preguntarnos por qué usa el Señor este nombre, gran ramera. Y primero ramera se llamaba en los tiempos bíblicos obviamente la actividad de la prostitución, y lo cual sabemos que esta actividad es una farsa, es una mentira, es una falsedad. La prostitución es un fingimiento, una simulación de un acto que es sagrado en el matrimonio, pero que la prostitución lo realiza como por un interés. Un interés puede ser económico, político, moral, o sea, social, o cualquier otro motivo que no sea el puro amor. Lo denomina el Señor en su palabra como una prostitución, una actividad, una fornicación.
Por eso advertía, hermanos, que es un capítulo fuerte, porque son temas que el Señor los toca, el Señor advierte y lo ejecuta. Y el Señor nos muestra en muchos pasajes de la Biblia que cuando el pueblo de Israel se iba detrás de otros dioses u otros intereses por sobre Dios, esto lo llamaba como un acto de prostitución, de fornicación o adulterio. Así también podemos ver que el Señor en su revelación en Apocalipsis llama al arrepentimiento. Pero llama al arrepentimiento ¿a quién? A su iglesia. A iglesia. No le está hablando a los inconversos, a los no creyentes, está hablando a su iglesia y le llama a arrepentirse. En Apocalipsis 2, por ejemplo, el mensaje, Apocalipsis 2, 4, dice mensaje a Efeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí el Señor está diciendo que ha dejado su primer amor. Ese amor puro y sagrado que tenía al conocer y al venir a los pies de Cristo. Y como vemos, cuando se finge, se simula, se hace una farsa, una mentira de ese amor, se convierte en prostitución. Es decir, una ramera, una iglesia ramera. Porque no es el amor puro a Cristo. Cuando hay una falsedad, ya no es puro. Y lo dice también en el 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Así también lo vemos en mensaje a Pérgamo, Apocalipsis 2, 14 y 15. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Así las obras nicolaitas que menciona el Señor se caracterizaban por la interpretación errónea de la gracia. Los nicolaitas abusaron de la gracia de Dios utilizando esta libertad que hay en Cristo, que tenemos en Cristo, para justificar todos sus comportamientos inmorales. Esto ocurre hoy en muchas iglesias que se llaman cristianas. Hoy día ocurre en muchas iglesias que dicen en el llamarse y llevar el nombre de Cristo, pero tienen sacerdotes homosexuales, trans y todo tipo de inmoralidad respaldados bajo la gracia que según ellos debe haber. También los nicolaitas tenían prácticas abominables, sus obras eran consideradas una abominación para Cristo, ya que intentaron introducir licencias, todos estos tipos de licencias para reemplazar la verdadera doctrina de Cristo. Y esto ocurre hoy en iglesias que permiten todo tipo de inclusiones de las que el mundo hoy día trata de incluir. Las aberraciones que muchas veces estamos viendo hoy día, que esto es parte de la apostasía en la iglesia. También había conexión con Balaam, sus prácticas estaban vinculadas a las de aquellos que escucharon a Balaam, lo que sugiere una influencia ciertamente negativa que produce todo este tipo de inclusiones. Estas iglesias también producían que se inclinaran ante imágenes, cosas que el Señor no ha dado, no ha mandado, y todo lo contrario, condena. Inclinarse ante imágenes hechas de mano, que son en madera, yeso,
que tienen ojos y no ven, boca y no hablan. Y así, estas prácticas hoy día que están y que lo muestra en la palabra, estas doctrinas nicolaitas, son todo este tipo de aberraciones que se han incorporado en la iglesia. Y el Señor lo advierte. Y el Señor dice y llama a arrepentimiento. Así, mis hermanos, podríamos seguir viendo en la palabra, en las otras cartas, pero no va a dar el tiempo. Y podemos ver que el adulterio, la fornicación, que es la prostitución en la iglesia. Y así, Apocalipsis 2:20 dice: mensaje a Tiatira. Apocalipsis 2, del 20 al 23. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Así, teniendo más claro qué es lo que el Señor llama a ramera, qué es lo que el Señor dice con el nombre ramera, podemos ir a la lectura bíblica de hoy, y que está en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17:1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El Señor muestra el juicio y sentencia que está en su palabra. Por tanto, esto es inevitable, pues está en la profecía. Y hemos visto cómo la profecía y en estos días está delante de nuestros ojos. Vemos todo tipo de advertencias y señales, como una sombra de las cosas que han de venir. Vemos lunas rojas, que se llaman de sangre, vemos los eclipses, que se apaga el sol, que son señales, sombras de las cosas que ya están escritas en la palabra y que ciertamente son solamente sombras en estos momentos de lo que viene. La gran ramera que está sentada sobre muchas aguas representa a una sola religión que agrupa a muchas otras religiones y las agrupa en una sola y que vienen de todas las naciones. Esto ya lo podemos ver por el llamado ecumenismo. Vemos que hay movimientos de iglesias que llaman ser cristianas, que se llaman ser cristianas, pero agrupan y traen otras religiones que no tienen nada que ver con Cristo. Pero las llaman y se agrupan como una forma de aumentar y tener sus propios programas. Ellos tienen sus propios programas. No es el programa de Cristo. Y así, en este momento lo podemos ver, no es una teoría, y que llaman a que no importa lo que tú creas, ciertamente, sino que tú podamos reunir a todo el mundo para encontrar esa paz. Ese es su llamado. También lo hemos detallado mucho en los otros capítulos. Su llamado es eso. Parece muy bueno que haya paz en el mundo y que por eso unifican. Parece un llamado muy, muy bueno, muy piadoso, pero está detrás solamente una religión que
busca una paz que no puede haber fuera de Cristo. Hemos visto que solo la paz la tiene y la puede dar el Señor Jesucristo. Aquí pueden ir los que creen también a su manera. A esta iglesia pueden ir los que creen a su manera, significa que ellos tienen su propia filosofía de cómo es vivir o tener una relación con Dios. Tienen sus propias ideas y su propio programa. Estas religiones pueden ser también de distintas denominaciones y de todas las que se conocen, hay religiones y hay muchas religiones que se pueden ser rameras, dado que no están enfocadas en el amor puro a Cristo. ¿Por qué? Porque es una farsa, es una simulación. Usan el nombre de Cristo, pero es una farsa, porque no es el amor a Cristo lo que las mueve, sino que las mueve sus propias ideas. Y esto está en todo tipo de religiones. Hemos visto hasta iglesias evangélicas de la prosperidad. Hemos visto de distintas denominaciones que buscan su propio programa usando el nombre de Cristo. Esto es una farsa, una simulación, y que parece con objetivos muy buenos y muy claros. El desarrollo personal, alcanza tus metas, recibes bendiciones. Y todo eso parece muy bueno, pero es una farsa. Y así, en el versículo 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Como vimos en el capítulo 13, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos representa el último imperio de naciones que gobernará en la tierra y sobre el cual se sentará el dominio, porque se sentará significa dominio, dominará una única religión y que agrupará a muchas otras religiones. Es lo que estamos viendo hoy día en el ecumenismo. Y versículo 4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Conocemos ciertamente algunas iglesias que se llaman de Cristo que utilizan estos rituales en sus elementos, como las copas de oro. Vemos que hay rituales que usan copas de oro, con piedras preciosas. Y sus vestidos de púrpura y escarlata, que eran usados por la realeza, solamente los millonarios de esos tiempos usaban esos colores por el alto costo de fabricar ese. Por lo tanto, estaba reservado a la realeza y nobleza que tenían los reyes. Y en el versículo 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia la grande es el imperio que agrupa a muchas naciones contra Dios. Y la madre de las rameras es la gran religión que agrupa a todas las religiones, que son abominaciones acá en la tierra. Podemos ver la unión aquí de estos dos poderes, tanto político como religioso, político económico como religioso. Aquí en este versículo podemos ver que se unen estos poderes, el imperio de naciones como el poder político y económico, y la madre de las rameras, que sería el poder religioso. El poder religioso mantiene en realidad a muchos adormecidos, y vemos millones de cristianos adormecidos en rituales o en actividades, y otros ni siquiera en esto. Se llaman ser cristianos, pero ni siquiera participan. No hacen ni siquiera rituales. Entonces, en esto
hay muchos que están adormecidos en iglesias de este tenor, que la religión los sostiene en ese adormecimiento. Entonces, este poder religioso cumple esta función para que no haya una práctica, un entendimiento de lo que es la vida y la relación con Dios, para que no haya una vivencia de Dios. Y así el mal pueda seguir avanzando. ¿Qué es lo que hacemos, hermanos, nosotros cuando estamos en la reunión de oración? Hoy día nos llegó por WhatsApp y hace tiempo atrás estuvimos conversando de que se quería instaurar en Chile una religión, la satánica. Y gracias a Dios por la iglesia de los Avellanos, que los días miércoles se reúnen en oración para luchar en esta batalla espiritual contra el mal. Y así, a Dios gracias, hemos podido y nos podemos seguir reuniendo hasta el día de hoy. Estuvimos amenazados con una nueva constitución en que no íbamos a poder estar reunidos hoy día, mas nos pusimos en oración y obviamente el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, es el vencedor. Y ganamos esa batalla a punta de oración, que es el poder que nos ha dado el Señor. Y muchas veces no nos ubicamos en quiénes somos en Cristo y a dónde vamos. Muchas veces estamos como cristianos medio derrotados, adormecidos en las banalidades del mundo, en vez de ponernos en la posición que Cristo nos ha dado, en dar esta batalla espiritual, en dar esta batalla. Y hermanos, esta batalla está ganada. Y no la tomamos muchas veces más ocupados en nuestras cosas mundanales. Es esto importante que lo meditemos cada día, en que podamos ver y sacarnos y esforzarnos. Lo conversábamos ayer en reunión con el directorio. Esfuérzate y sé valiente. Significa esfuérzate en no seguir a tus ideas, en tus ideas y en tus proyectos. Esfuérzate y sé valiente en seguir el proyecto de Dios que tiene para la tierra. Esfuérzate y sé valiente para estar en las cosas de Dios y no en las tuyas, porque el Señor se encargará de lo mío, de mi particularidad. El Señor es el ganador. Por tanto, hermanos, debemos ser enfocados cada día en el reino del cielo, en esta batalla que debemos ganar y que ya la tenemos ganada. Así, hermanos, sin el conocimiento de la verdad que es Cristo, ciertamente hay muchos millones que no verán a Cristo. Si no vienen al conocimiento de Cristo, a una relación con Cristo. Y esto es lo que llama el Señor a la gran ramera, que dicen ser de Cristo, pero no hay un amor verdadero en Cristo, sino hay una simulación, hay un fingimiento, hay un engaño. Ya pudimos ver que estos son sombras de las que ha de venir. Por ejemplo, esta que vivimos en pandemia es una sombra de lo que ha de venir de este imperio religioso, de este imperio que tomará poder y gobernará el mundo. Pudimos ver que fuimos afectados en nuestra comunión. No podíamos reunirnos, juntarnos como hoy día, porque lo había mandatado una alianza
de naciones que no había sido elegida por nadie. Todos los países, o la mayoría de los países, eligen a sus presidentes. Nosotros elegimos unos presidentes y tenían que obedecer a esta alianza de naciones. Y nos afectó. Y tuvimos que estar encerrados en nuestras casas, afectó la economía, todo. Entonces, esto es una sombra de las cosas que viene en pronto. Porque el Señor lo tiene aquí puesto en su palabra. Y aquí lo está determinando el Señor, que habrá juicio para eso también. El poder mundial que se levantó, este poder mundial está como bestia, podríamos llamarlo, no permitía que nuestra iglesia se reuniera en forma presencial y de esta manera afectó nuestra vida laboral, nuestra vida espiritual, nuestra congregación, nuestra iglesia. Y no es teoría de la conspiración, esto fue y lo vimos. Y es una realidad. Y así, llegamos al versículo 6, dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Versículo 7 dice: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Versículo 8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Estos versículos nos indican que una religión que se embriagó con la sangre de los mártires de Jesús, y sabemos que el Imperio Romano fue un imperio que trató de exterminar todo el cristianismo, luchó para exterminar el cristianismo, y mientras más mataba a cristianos, más cristianos aparecían. Y esto fue así, y 300 años después, este imperio que tenía una religión de múltiples dioses, este imperio romano que tenía dioses, los reemplaza por estatuas de personajes humanos como los apóstoles y los santos. Y en el lugar de César instala que era un emperador, César emperador, y que también era visto como el Dios encarnado en la tierra. Y pone a la cabeza de su iglesia algo parecido a un César, a un emperador. Pone a un hombre como representante de Jesucristo. Esto ha sido, y se puede ver que es una figura de lo que es una iglesia que habla y muestra o nombra a Cristo, pero sigue sus propias filosofías y sus propios intereses políticos, sus propios intereses económicos y su propia filosofía a través de distintos, llamémoslos personajes o ídolos con estatuas, imágenes ante los cuales se inclinan. Esto la Escritura lo llama adulterio, lo llama fornicación, lo llama prostitución. Y dice que la bestia trae a la mujer, es decir, este imperio romano trae a esta mujer
que es una religión. La mujer representa esta religión. Y esta religión vimos que es una farsa, que es una relación falsa con Dios. La bestia que era, dice, era el Imperio Romano. Y dice, y no es, en el presente el Imperio Romano no es, y será, y el Imperio Romano volverá a ser en los últimos tiempos. Entonces, habla de esta bestia, que es un imperio que existió, que hoy día no está, pero que volverá a ser en los últimos tiempos. En esto todo indica que sería este antiguo imperio romano que volvería a nacer y volvería a ser esta religión única. Juntaría este imperio romano un imperio económico y político, pero también traería a esta religión, a esta mujer ramera, que es una religión falsa. Y todos los hombres y mujeres que no son, dice también ahí, que no son los elegidos, se asombrarán. Con gran asombro, dice la palabra. ¿Y quiénes son los elegidos? Los elegidos, hermanos, somos nosotros los que hemos elegido tener una vida en Cristo Jesús estrecha, una relación de amor puro con Cristo. Los elegidos son los que hemos elegido a Cristo como nuestro Rey, Salvador. Los elegidos somos los que no tenemos más que a un solo Dios en nuestra vida, que es Cristo. Y nos enfocamos solo en Cristo. Por eso, nosotros no nos asombra esto que dice la palabra. A nosotros no nos asombra esta revelación que está en la palabra del Señor, pues el Señor nos ha advertido, nos da su palabra y nos dice múltiples. Podríamos estar muchas horas viendo en tantas palabras que el Señor nos advierte estas cosas. Hermanos, nosotros, muchos, veníamos de esa religión. Gracias a Dios, mis hijos nunca han conocido otra vida que no es vivir en Cristo, y que es una lucha que es permanente. Si bien es cierto, nunca han luchado porque ya están en Cristo, sí deben luchar por permanecer en Cristo. Esa tarea no se termina hasta cuando estamos en la gloria con Cristo. Así, hermanos, el versículo 9 dice esto: para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y ahí también a Roma se le llama la ciudad de las 7 colinas. Y esto confirmaría que es un imperio que ha vuelto a la vida y sobre la cual se sienta esta mujer, que es la religión falsa o mentirosa. En el versículo 10 dice, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Si consideramos los imperios mundiales en relación a la historia de Israel, vamos a poder ver que los que han caído y que han luchado contra Israel son Egipto, son Asiria, Babilonia, Persia y Grecia, 5. Y uno
que es que en el tiempo de Juan, cuando escribe el Apocalipsis, era el Imperio Romano. Y otro dice, un séptimo, no ha venido, que sería el imperio del anticristo, que duraría por breve tiempo. Y como lo hemos visto, este breve tiempo no durará más de 7 años, que es la tribulación y gran tribulación. Así en el versículo 11 dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Por eso vemos que la bestia que era es el imperio romano. La bestia que no es el imperio romano que ha vuelto a vivir, pero en periodo de tribulación. Y otra bestia que es entre los 7 imperios y sale el octavo, es la persona y espíritu del anticristo que va a perdición. Nos indica que de estos reinos, 7, 5 murieron, uno que no es, que el imperio romano, que todavía no ha vuelto a la vida, que va a volver el imperio romano a vivir en tiempo de tribulación, y que de ahí de esos 7 va a salir otra bestia, que sería el personificado, el anticristo. Que como es Satanás, simula lo que fue la personificación de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Él es copiador. El Señor lo reprenda. Y así la bestia, que no es en el imperio romano, vuelve a vivir en la tribulación, y llegamos al versículo 12, que dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Versículo 13 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Estos 10 cuernos y reyes también lo podemos ver en Daniel 7, en Daniel 7:24, dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Así vemos, hermanos, que estas alianzas de naciones son tan frágiles, estamos tan cerca de una guerra nuclear. Por eso el Señor también en su profecía habla de los pies de barro, que eran combinación entre el hierro y el barro cocido. Son alianzas que tratan de aliarse, pero son débiles. El hierro puede representar la fuerza, pero el barro cocido representa la fragilidad de este tipo de alianza. Y lo vemos hoy día, el mundo convulsionado, se está desordenando todo el mapa geopolítico. Estados Unidos contra Canadá, contra México, antigua alianza, contra Europa. Todo está cambiando, está produciéndose nuevas alianzas y obviamente esto está aquí en la palabra. Y desde una perspectiva profética, los pies y los dedos de hierro y barro cocido representan ciertamente el último periodo de la historia humana antes del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y así es cuando vemos que también esto está confirmado por la profecía de Daniel, de que en la estatua de Nabucodonosor termina en los pies de barro esta estatua y es golpeada por la piedra que no ha sido cortada por mano humana, sino piedra que es juicio de Dios. Y que es la que termina con todos los reinos en la tierra para el reino de Cristo. Estamos en los pies de barro, hermanos. Estamos en ese tiempo.
Por tanto, esta piedra que viene, que muchas veces toma la figura de un meteorito, que muchas veces toma la figura de algo que viene sobre el mundo, que los científicos también hablan, viene una piedra que golpeará al mundo y será el reino de Cristo. Así, establecimiento del reino de Dios en la tierra se caracteriza ciertamente por la lucha entre los reinos de la tierra. Pero el Rey de Reyes vencerá y los que estamos con Cristo somos llamados elegidos y fieles, salvados por gracia mediante la fe en Jesucristo. Gloria al Señor. Dice en el versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Versículo 16 dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él hizo, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Ya vimos que la ramera es la religión falsa que engaña a los moradores de la tierra, que no están inscritos en el libro de la vida. Esta religión está ciertamente sobre muchos pueblos. Vemos como de muchos pueblos van a esta religión en Europa, gente y naciones y lenguas de distintos países. Y es una religión ecuménica que une a todas las religiones. No hace una centralidad de Cristo llamándose de Cristo. Y siendo esta religión es un asiento para el humanismo, para que siga creciendo el humanismo, no el cristianismo. Esta bestia es el imperio de estos 10 reyes. Estos 10 reyes representan el poder político y que estará bajo el poder religioso. O sea, vemos que en una primera etapa el poder religioso va a reunir a todas estas naciones, estos 10 reyes, este imperio de 10 naciones y 10 reyes, se someterá a esa religión ecuménica y hasta probablemente la segunda mitad de la tribulación, cuando en ese momento el anticristo se dará a conocer. Ahí se sacará la máscara de religiones y en ese momento destruirá esta religión falsa. Tal como romperá el pacto con Israel, destruirá a la iglesia. Porque el anticristo quiere la adoración solo a él. Usó las naciones, el poder político, el económico, usó a esta religión falsa hasta un momento, dice la palabra, en que va a exigir mediante toda una fuerza y poder económico y político, a través de distintas herramientas, marcas, habla la palabra, a través de marcas que no podrán ni comprar ni vender si no tienen la marca, a través de distintas formas exigirá la adoración el anticristo. Y los moradores de la tierra que no conocen estas cosas, ciertamente, fácilmente lo adorarán y serán condenados. Esto que hará el anticristo también está en cumplimiento de los juicios de Dios. Los juicios de Dios se cumplen. Y se cumplen a través de todas las fuerzas que están en la tierra. Y el Señor cumple toda su palabra
como dice 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y terminando el versículo 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El sistema religioso del anticristo ejercerá funciones ciertamente durante este tiempo, controlando los reinos del mundo, hasta que el anticristo exija toda adoración exclusiva y únicamente a él. Y si es necesario, destruirá a esta gran ramera hasta la falsa religión será destruida para que solo sea él adorado. Y así también romperá el pacto con Israel. Este capítulo, hermanos, nos llama a mantener un amor puro, verdadero, con el Señor Jesucristo. Que nos ubiquemos ciertamente en cuál es nuestra identidad, quiénes somos en Cristo. Que miremos, y el Señor nos ha puesto, y lo dice su palabra, en lugares altos, porque la iglesia es espiritual. El Señor, me preguntaban de otra congregación cómo teníamos que ser los cristianos con respecto a este genocidio que tiene Israel contra el pueblo palestino. ¿Cómo debiéramos actuar? ¿Cómo es posible que los cristianos apoyen a Israel si es con este genocidio? Entonces, el Señor nos ha puesto por sobre todas estas cosas. La iglesia es cristiana, la iglesia cristiana que ama a Cristo, ama lo que el Señor Cristo quiere. Cuando nosotros amamos, yo amo que si amo a mi esposa, ¿cierto? Los esposos acá deben entender que cuando su esposa quiere salir a vitrinear y comprar, usted le pasa la tarjeta para que sea feliz. Ese es un amor puro. No quiere nada a cambio. Al contrario. Vaya, disfrute. Ese es el amor. Ese es un amor puro, verdadero, que el Señor no tiene medida. Por eso, hermanos queridos, es tan importante que reconozcamos que no puede haber en ese amor, no puede haber egoísmo, no puede haber... Hermanos, entre nosotros no podemos estar enojados. Debe haber amor. El Señor nos ha puesto por sobre todo eso. Nos dice que amemos a nuestros enemigos, bendigamos a los que nos maldicen, oremos por los que ultrajan nuestra fe y no creen en la salvación. Nos ha puesto muy alto, como para que nosotros estemos discutiendo entre hermanos. El Señor nos ha puesto muy arriba, para que oremos por estas iglesias falsas. Nosotros no nos ha puesto el Señor para condenar a Israel, ni para condenar a Palestina, ni para condenar la iglesia falsa. Nos ha puesto para que oremos por todos estos hombres y mujeres, de todo linaje, lengua, pueblo, nación, y para que vengan al arrepentimiento, para que vengan y conozcan a Cristo. ¿Es esa nuestra misión? ¿Es eso el cumplimiento de un amor genuino con Cristo? Porque amamos lo que Él ama. Y Él ama venir e instalar su reino aquí en la tierra. Venga a nosotros tu reino. ¿No oramos eso, hermano? ¿No oramos que tu reino sea con nosotros? Eso es el genuino amor que demanda nuestro Señor para que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha y que podamos, Señor, en el Señor ser olor fragante de sus oraciones en nuestras oraciones. Que nuestras oraciones sean por este pueblo, la Iglesia Católica Romana, Mormona y tantas denominaciones.
que tienen y usan el nombre de Cristo, pero tienen sus propias ideas. Nuestra oración debe ser, hermanos, genuina, de acuerdo a lo que el Señor quiere. El Señor quiere que todos vengan al arrepentimiento y todos sean salvos. Oramos, hermano. Padre amado, Padre nuestro, te damos tantas gracias que nuevas son tus misericordias cada día, y este día nos has guardado, Padre, en este lugar. Nos has guardado en un país libre, que podamos dar culto a tu nombre y que podamos, Señor, ser olor fragante en nuestras oraciones. Oramos, Padre, por todos estos hombres y mujeres, desde la niñez hasta la vejez, de todo linaje, lengua, pueblo, nación. Vengan al arrepentimiento, toque sus corazones y conozcan que solo tú eres Dios, Jehová de los ejércitos. Y en tu Hijo Jesucristo, salvación de sus almas, para gloria del Padre, gloria del Hijo y gloria del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermano.